Buenos días, profesora Vianis Rangel. Hoy le estaremos haciendo una entrevista sobre el natalicio de su padre, el profesor Benigno Rangel. ¿Cómo usted define la personalidad del profe Benigno? Bueno, la personalidad de mi papá era un hombre muy responsable, le gustaba mucho el deporte, era un hombre muy justo y una de las cualidades que más tenía era que era muy humilde. Era una persona que no era porque tenía propiedades, finca o dueño de un colegio, él se sentía más que los demás, al contrario. Era una persona como si fuera un campesino o como si fuera una persona de los extractos más humildes posible. Y esa era una de las cosas que yo veía en mi papá que me agradaba mucho. Según usted, un consejo que le daría el profesor Benigno a la juventud. Bueno, uno de los consejos que él daría si estuviera en vida es que estudien, que se preparen, que sean humildes, que sean responsables, que sean personas de bien, que honren a sus padres y a sus madres y que siempre vayan en el camino del bien y que busquen de Dios. ¿Nos podría contar el mejor recuerdo que le dejó su padre? Bueno, uno de los mejores recuerdos que me dejó mi papá era que cuando yo estaba en noveno grado en la Pedro Pablo, eh, vino la invasión y sacaron promedios de 3 trimestres, bimestres se le llamaba en ese tiempo. Y teníamos que tener un promedio de 4,2 a 4,5 para entrar a la normal. Y a mí me daba un promedio de 3,9 en general. Y mi papá, a pesar de eso, se fue hasta la normal a pelarse la cara con la directora, con la subdirectora, para que me dieran la oportunidad de meterme en la normal. Porque mi papá veía en mí un valor muy importante de ser educadora. Y gracias a ese esfuerzo que hizo mi papá por mí, hoy en día yo estoy aquí. Yo siempre le estaré agradecida a mi papá porque son pocos los papás que hacen cosas de esa magnitud. ¿Cuáles fueron las obras que realizó el profesor Benigno Rangel y en qué se inspiró? Bueno, mi papá realizó más de 25 obras, Romeo y Julieta, El Normalista, y muchas más, anécdotas chorreranas, pero él se inspiraba siempre en lo que ocurría en el momento. Por ejemplo, si él estaba viviendo una situación en ese año cuando escribió El Normalista, los tres hijos estaban en la normal, él nos extrañaba mucho, entonces él escribió la novela El Normalista. Cuando se empapó con el asunto de toda la historia de Chorrera, tuvo contacto con el profesor Gustavo, que trabaja en la universidad, él entonces escribe anécdotas chorreranas. Y así, él siempre se inspiraba de acuerdo a lo que él vivía o lo que estaba ocurriendo en ese momento. Muchas gracias, profesora Vianis, por permitirnos entrevistarle y conocer un poco más sobre el profesor Vianis. Muchas gracias. Pregunta número 8. ¿Por qué el profesor Benigno decidió crear un colegio? Bueno, fíjate, eh, él se jubila en el año 1982. Estaba yo tan solo en segundo grado. Eh, y él se queda pues en la casa, gozando de su jubilación. Pero él se sentía como, o sea, una mente como la de él, estando en una casa solamente, se sentía como, como impotente, ¿verdad? Como que él sentía que podía seguir trabajando. Entonces, no es hasta el año 1980 y... caramba, ¿qué? 89. Sí, en el 89, él recibe una invitación de la profesora Dilia González de Aguirre, que era la dueña, la difunta dueña de los pastorcitos de Fátima, y ella lo convida a que él dirigiera el primer ciclo, porque ellos tenían ya la primaria. Ella lo invita a que él sea el director, y él acepta, y se compenetra de nuevo con todo. Entonces, él se jubiló en el Ministerio de Educación. Al estar eh, en este rol nuevamente, se roza nuevamente con el Ministerio de Educación y eso le da como que un golpe, ¿verdad? Lo anima. Y entonces ahí donde empezó, pero entonces en ese entonces empezamos fue como alquilados, así diríamos. Entonces de ahí después saltamos por situaciones de la historia, saltamos a Santa Cecilia, ahí hubieron otras situaciones
Y hubo algo que eso la gente, nadie sabe. La realidad que estábamos viviendo ya en Santa Cecilia era un poquito amarga. Y estábamos, o sea, mi papá prefirió mejor cerrar. Ya él había iniciado la confección de un decreto para él crear su propia escuela. Pero eso lo había mandado al Ministerio de Educación y eso sepa Dios cuándo iba a salir. Entonces él iba a tener una reunión con los padres de familia, porque eran pocos alumnos los que había, entonces eran pocos padres de familia. Él convocó una reunión para decirle, llévense a sus hijos para el otro año para otro colegio, porque ya nosotros el otro año no vamos a operar, etcétera, etcétera, los documentos, iba a negociar todo. Pero un día antes de esa llamada reunión, llega a la mensajería Meduca, al Ministerio de Educación, y había bajado el resuelto. Entonces él lo tomó como una señal. El Ministerio de Educación le aprobaba al Instituto Bilingüe Virgen de Guadalupe. Entonces él lo tomó como un mensaje y me da mucha risa porque él ya iba a cerrar operaciones, sin embargo recibe un aliciente y sigue, y es lo que ustedes hoy en día conocen como Virgen de Guadalupe, que ya vamos a cumplir 19 años este año, ¿verdad? Así que esa es la realidad. O sea, te puedo responder, para sintetizar la pregunta, te puedo responder que fue una decisión ayudada. O sea, él no la toma porque sí. Claro, él fue un educador de toda la vida, pero él tenía mucho temor a realizar iniciar ese proyecto tan macro que requería tanto dinero. Él le tenía mucho miedo a eso. No tenía el dinero, pero bueno, y poco a poco entonces logra construir un colegio que él estuviera hoy en día muy orgulloso. Cuando compramos la primera computadora, eso fue un lío, pero comprar la primera computadora. Hoy en día usted me pregunta cuántas computadoras hay entre las dos sedes, entre dispositivos, y yo no le sabría decir a usted cuántas con precisión hay. Digo, si hay un inventario, pero cuántas con precisión hay. Entonces eso es más o menos la idea del crecimiento que hemos tenido. Así que... Pregunta número 9. ¿Cómo se enamoraron sus padres? Bueno, don Benigno Rangel y Angélica Domínguez Rangel, ambos venían de una primera relación, ¿sí? Tanto mi papá tuvo un primer matrimonio con 5 hijos, una relación fallida. Mi mamá también venía de una relación fallida, mi mamá tenía una hija. Entonces, ellos vivían por este sector, casualmente en esta misma calle El Chorro. Mi papá vivía al final y mi mamá vivía en la esquinita donde ahora hay un car wash, ¿sí? En la esquinita. Ahí vivía mi mamá alquilada. Entonces, claro, al pasar todos los días, él me decía a mí, ya después de conocidos y nacido yo, él le decía que cuando él pasaba por ahí, él veía a esa señora que le simpatizaba mucho, ¿verdad? Que le agradaba. Entonces ellos se conocen por aquí, por esta ruta. Qué ironías de la vida, que entonces en esta misma ruta hacemos un colegio, ¿verdad? Claro, se logran conocer, cada uno se compenetra con la realidad que tenía, porque él venía de 5 hijos, ella de un hijo. Entonces cuando se deciden unirse, y en ese matrimonio nace entonces mi hermano, Ronelli, que es mayor que nosotros dos, que Vianney y yo, y luego entonces venimos Vianney y yo, que somos mellizos. Entonces ya él decía, caramba, ya él venía 5 hijos, más uno de mi mamá, más Ronelli ya eran 8, perdón, ya eran 8, 7, perdón, en ese momento. Entonces nacer mi hermana y yo, en un mismo día decía, caramba, ya estaba asustado porque decía, ya venían de 2 en 2, entonces ¿cuántos hijos iba a tener él, no? Entonces eso fue algo que siempre se mofaba, pero sí, esa fue la realidad como ellos se conocieron, así, en esta misma ruta. Bueno, muchas gracias por permitirnos recopilar su opinión sobre el profesor Benigno Rangel. Como no, muchas gracias a ustedes por la entrevista.